buenos días para todos y todas en todos los lugares que ven esta plataforma de YouTube, el Ministerio de Dios se escucha. Es un placer para mí, ya que teníamos unos cuantos días que no nos veíamos, nos platicábamos de la profundidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Y cómo Dios ha venido trayendo más y más de Él con su palabra. Pero damos gloria a Dios por eso, porque Dios no tiene parado, no tiene fiel a su palabra. Y estamos muy satisfechos de entender cuál es la profundidad de esta carta que Pablo le envía a una iglesia muy lejana de Macedonia, la provincia de Macedonia, Galacia. Y he venido aprendiendo en estos días, con esta carta, he venido aprendiendo una y otra vez, con el trasfondo que tiene esta carta, de la carta a la carta a los Gálatas, a la carta de Efesios y demás, porque tenemos 2 sesiones los domingos y Dios nos ha brindado ese gran privilegio de la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Pero si tú tienes tu Biblia, yo te pido que por favor traiga tu Biblia, abra tu Biblia, escudriñe un poco con nosotros. Y antes de ir a los pasajes bíblicos, queremos orar a nuestro Dios por lo que nuestro Dios está haciendo con esta carta de los Gálatas. Oremos. Señor, Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu bondad, por tu mansedumbre, por tu fidelidad como que entregaste a tu Hijo, a un solo heredero, niño también, que creció como niño, pero que nos dio una herencia inconmovible. Señor, gracias. Gracias. Te lo pedimos en esta mañana. Sé tú glorificado. Sé tú exaltado a través de tu palabra. Tú lo puedes todo. Tú lo conoces todo. Y separado de ti, Señor, no podemos hacer nada, porque tú eres el pan de vida. Amén y amén. En estos días reflexionaba acerca del libro de Juan, y también leyendo un libro. Y estaba leyendo un libro y unos artículos. Sigo leyendo al pastor, predicador, misionero J.J. Packer. Pero no te voy a entrar en ese tema ahora, sino que lo vamos a ver durante el periodo de nuestro sermón. Yo he titulado mi mensaje de esta mañana, La compra de tu salvación con privilegio y derecho. En la sesión pasada yo hablé cuando la vigilancia y la custodia de la ley nos lleva de regreso a nuestro linaje. Yo hablé de este tema como Dios orquesta la fe del creyente, el error que juega la fe del creyente y cuáles son sus posiciones para la acción. Y yo hablé en ese tema cómo Dios orquesta y nosotros poseemos una fe que ella camina, que ella anda. Y este tema, el tema pasado conecta este tema, y este tema conecta el tema pasado. Hermanos, si la verdad es conocida, todos nosotros estamos propensos claramente a madurar de manera vital con lo que esta carta de los Gálatas dice. Esta carta de los Gálatas no reduce nada del... Ahora Pablo reduce un poco la fe
y la ley, pero ¿qué es lo que Pablo nos quiere tratar de decir? Pablo aquí no hace ni una analogía. Pablo aquí hace una analogía y un énfasis, pero no produce, no se sienta hablando de la fe o la ley, sino que hace una analogía con el proveedor de una herencia. Pablo hace una analogía, y esto es de manera de mi introducción. Pablo hace una analogía y énfasis entre el versículo 1 al versículo 5. De tal manera que trajo a esclavo de toda lengua, tribu y nación. Trajo a cada esclavo de cada tribu, lengua y nación y lo escogió ¿para qué? Para que anden libres, para que anden conforme a su fe, para que sean satisfactoriamente dueños y con derechos, privilegio de una herencia. Porque Pablo habla de un niño aquí, nosotros vamos a ver los pasajes ahora, y Pablo introduce lo del niño, y Pablo entonces pone por evidencia por qué Cristo tuvo que nacer de una mujer y sujeto bajo a la ley. Alguien como Robbie Machen, el pastor Robbie Machen, que muchos teólogos lo han mencionado. Y el pastor Robbie Machen dice lo siguiente, y por esto te voy a mencionar esta historia de una niña de Escocia en los años 1860. Y Robbie Machen dice, postularmente, un heredero no es mayor que su señor. El heredero algunas veces quiere todas las cosas de su herencia, pero no se le pueden dar de manera desbordada, sino que se pueden dar conforme al modelo por el cual la herencia ha sido otorgada y cuáles son los beneficios y derechos y cumplimientos de esa herencia. Pero al fin y al cabo Cristo nos ha dado toda su herencia. No hay nada fuera de Él, dentro de Él, que Él no lo haya dado. Cristo ya nos dio todo y lo dio en la cruz, decía el pastor Roy Machen. Explicaba este sermón, pero nadie me entendía. Lo único que me entendieron fueron niños que necesitaban la leche espiritual, la misma que tú y yo necesitamos constantemente. Porque somos niños algunas veces en nuestra forma de edad. Somos niños algunas veces tapados en nuestra memoria. Pero somos tú y yo de una misma familia, herederos de una misma familia, comprometidos con una misma familia, llevando el evangelio con una misma familia. Esta herencia no se dio por el peso que nosotros podemos tener en nuestro bolsillo, sino que se dio por un acto de satisfacción de Cristo con su Padre. Porque Cristo vino a arreglar la relación de su Padre con los hombres cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y es así. Y el pastor Roy Machen termina diciendo, Cristo vino al cumplir toda la ley y la satisfacción de su Padre colgado en una cruz. Hermanos, de tal manera que trajo a esclavos de toda tribu, lengua y nación. No obstante, déjame hablarte de esta historia de una niña en Escocia. Aquí está lo interesante de mi mensaje. Lo que me impactó cuando leí la historia. Porque esta niña estaba con sus dos hermanistas estaban en su aposento. Su padre estaba viendo la televisión en la sala y ella estaba con su madre haciendo un pastel de chocolate en la cocina. Y ella le hace una pregunta retórica que le trajo a su familia el impacto, lo dejó impactado.
lo dejó impactado y sus padres la aprobaron por lo que dijo. Porque ella dijo lo siguiente. Esto de manera de introducción, todavía. Madre, cuando yo y mis dos hermanas estemos grandes ya y ustedes partan a la presencia de Dios, ¿cuáles son los beneficios que nosotros tenemos como herencia? Porque papi es un hombre muy adinerado y nosotros tenemos la satisfacción de tener todos los privilegios ahora. ¿Qué vamos a hacer con la herencia que nos dejen ustedes? ¿Acaso tú le darás esta herencia a Elisabel, a Elizabeth o a mí más que una que otra? ¿Tú le darás más a la mayor, a Isabel y a Disabel y a Sarai? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Qué voy a tener yo? ¿Cuáles son los privilegios? Porque yo no quiero que ustedes partan. No quiero que se vayan nunca. Era la más chiquita. Una de 11, una de 14 y una de 19. Y la madre le dice, y el padre se acerca y le dice, mija, tampoco nosotros queremos partir a la presencia de Dios, pero queremos hacerte entender algo. Todos mis privilegios de herencia y continuidad de mi regalo, y dice el padre, yo también, mi amor, no va a ser algo que una va a tocar más y una va a tocar menos, sino que cada una van a tocar lo mismo de igual, así como el amor de Cristo es lo mismo para el pecador que está en el mundo sin arrepentimiento y sin una vida con Cristo. Dios no partió un amor por mitad y se lo dio a uno de más y a otro de más. Dios no hace excepción de personas. Dios no ama a cada uno igual. Así como mi herencia a ti, mi hija, tiene que ser igual. Porque cuando estemos en el cielo, nadie tendrá mayor privilegio que estar adecuadamente con su herencia conforme a la estatura de aquel que cumplió la mayor satisfacción de su Padre en la cruz. Él merece la gloria, Él merece la honra, Él merece el poder, porque Jesús es el pan de vida, porque Jesús es el que, la propiciación por nuestro pecado, porque Jesús es nuestro primogénito por excelencia primario. J.J. Packer, 1860, un comentario de una historia de una familia de su iglesia. Bien dicho eso, yo quiero que ahora tú pases conmigo, abra tu Biblia y leemos a Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 7, y esta es la palabra inspirada del Dios omnipotente. Piénsalo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se haga mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posiciones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo, versículo 3, eso mismo sucedió con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos niños, éramos esclavos de los príncipes espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que compre la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, Dios te ha hecho su
su heredero. La primera palabra que sale ahí para caminar para patapoloneo es la palabra ponte a pensar, ponte a analizar, ponte a mirar bien, analizar algo, ponte a resumir en tu misma mente si este niño, si un padre muere y deja su herencia, no tiene mayor resultado que su qué, que su qué, que es los esclavos. Los esclavos para con esclavo, aquí Pablo hace una analogía, y la analogía por énfasis son analogías, una analogía conforme a Cristo. Analogía y énfasis es lo mismo. ¿Qué es lo mismo, Pablo? Lo mismo sucedió con nosotros antes que viniera Cristo. ¿Éramos qué? Éramos niños, éramos esclavos, pero más para atrás el 2 dice que el 2 dice, estoy ciego. Tienen que obedecer sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Sus tutores, la misma palabra, mentor o maestro para con el Antiguo Testamento. Estábamos bajo la ley, éramos esclavos. Hermano, el que vive como esclavo vive estancado, vive en los mismos deseos de su carne. Pero una vez que esta persona vino y reconoció la cruz de Cristo, se arrepintió y se humilló, él vive ahora libre. Él vive sometido bajo el poder de la cruz que le trae libertad. Él vive una vida apasionada. Él vive amando y obedeciendo a una familia de la fe. Él vive honrando su Señor, vive amando una familia de la fe y además vive una vida techable delante de su Señor. No hay, hermanos, no hay nadie, absolutamente nadie. Por eso yo te tengo que hablar de las aplicaciones para nuestra vida de este tema. Yo he titulado mi mensaje La compra de tu salvación con privilegio y derecho a los esclavos pero ya libres. Porque no puede haber esclavo y libre al mismo tiempo. O eres esclavo o eres libre. O no eres nada. O eres esclavo, o eres libre, o no eres nada. El heredero que ha sido hijo y hijo de Dios, libre por Dios a través de su Hijo, el cual clama en nuestros corazones, Abba Padre, que es el Espíritu, que es el proveedor de nuestra satisfacción de la fe y de la herencia que tenemos por delante. No puedes vivir así, no puedes andar así, no puedes caminar así, no puedes de esa manera, porque un libre vive como libre y un esclavo vive en sus mismos deseos pecaminosos, vive amargado, vive llenándose los bolsillos de dinero, vive honrando cosas inconcebibles delante de los ojos de Dios. Tú no puedes andar por ahí, yo no puedo andar por ahí luciendo que llevo una vida libre en el Evangelio y vivir una vida donde nadie te ve, pero Dios sí te ve como esclavo. Y Pablo hace la analogía aquí como un niño, porque el niño representa una satisfacción vital para el reino de Dios. ¿Y cuál es? Su inocencia no. Y te leí la historia que esta niña le pregunta acerca de su herencia a su madre y la de sus hermanas. Y asimismo, este que vino sujeto a la ley, nacido de mujer, hecho hombre, se encarnó y ¿sabe qué? Nos dio el privilegio más alto que cualquier teólogo, cualquier maestro ortodoxo, como tú le quieras llamar,
tiene por excelencia, si es que tiene por excelencia al dueño de todo el universo. La Trinidad en estos versículos está involucrada. ¿Y sabe por qué la Trinidad está involucrada aquí? Porque yo te voy a hablar de 3 o 4 aplicaciones y complicaciones para nuestra vida. Aplicaciones. Entre el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, lo que gira en el entorno es la metáfora, analogía de un niño como heredero, niños herederos. Esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se haga mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posiciones de su padre. Claro, el niño está en la misma situación que el esclavo, porque el niño tiene que vivir bajo el régimen de sus padres. Igual como tú y yo tenemos que estar viviendo bajo el señorío del Espíritu Santo. Claro que tú y yo necesitamos entender que esta plataforma de vida tiene como resultado la muerte. Y si pasas por el umbral de la muerte, lo único que te va a llevar es una herencia de salvación o una herencia de condenación. Los límites. Por eso Pablo le dice a la audiencia, y se lo está diciendo a un grupo específico, y eran cristianos gentiles de aquel entonces. Pablo se olvida un poco, y vamos a decirlo así, Pablo se olvida de la ley y de la fe. Ahora Pablo viene con la herencia, con el heredero. Hermanos, el heredero del cristiano no es mayor que otro heredero. Al pie de la cruz todos estamos iguales. Tú y yo, si vivimos en el poder de la cruz que nos trae libertad, tenemos que decir, como decía este puritano del siglo XVII, muchos lo conocen, ha escrito más de 50 libros, pero él dice, después de aquí te quiero hablar de estas aplicaciones. La fe, la vida del creyente, la regla de la iglesia, disciplinas de la iglesia, los logros de la iglesia, el evangelio en la iglesia, la grandeza de la iglesia, el asombro de los ángeles, la gloria de Cristo, el infierno en condenación a todo no que cree ni se arrepintió ni vino en obediencia, el Padre sentado a su trono. Todos nosotros nos llevaremos un requisito con nosotros cuando pasemos por este umbral de la muerte a la vida, de la presencia del Hijo de Dios, sea cristiano o no cristiano. Todos nos llevaremos del mundo algo como herencia, sea en lo bueno o sea en lo malo. Tú y yo necesitamos entender que este mundo es pasajero. Tú y yo necesitamos entender que esta vida autopocéntrica, otrocéntrica, idiocéntrica, no tan cristocéntrica, es una vida que nos tiene tan estancado que queremos vivir la vida de rápido y queremos tener todo a la ligera y rápido. No nos queremos ganar el diario vivir simplemente con el esfuerzo del evangelio. Queremos ponerle más requisitos al evangelio. Y lamentable el caso, hermano, el proveedor de nuestra herencia, que es el Espíritu de verdad, no nos lleva a eso por ninguna manera. El Espíritu Santo dentro de nuestros corazones ahuyenta en nosotros, cuida de nosotros, clama por nosotros y quiere que nosotros estemos bien acomodados en una herencia inconmovible. El esclavo, el niño, no es más que nada. Los dos son a punta del eje lo mismo. Pero Pablo dice en el 3, en su analogía, eso mismo sucedió con nosotros antes que viniera Cristo. Antes, tiempo pasado, éramos esclavos de los príncipes espirituales básicos de este mundo. Cuando Pablo habla de los príncipes básicos de este mundo, Pablo está refiriéndose a una claridad bien clara. Estábamos sujetos, estábamos bajo maldición, estábamos bajo condenación. ¿Por qué? Por los príncipes básicos de este mundo. En otra palabra dice,
por las tradiciones, la Biblia textual, por las tradiciones, por la codicia, por etcétera, 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 etcétera. Y Pablo habla bien claro, hermano, y cuál es lo que sale de nosotros, qué es lo que sale de ver estos pasajes y decir, ¿tengo yo algo que ver con estos pasajes? Sí, déjame darte las explicaciones, las aplicaciones a nuestra vida. En el versículo 1, 2 y 3, cuando eres un heredero, trae como un modelo una vida de un camino libre para vivirlo en la fe y vivirlo completamente para el Hijo de Dios. Ahora, ponte a pensar por qué Pablo le dice en el versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más cercano al original. Ponte a pensar, ponte a reflexionar, a ver qué cosa tiene un heredero que un niño, que un niño que un esclavo que un niño. Nosotros éramos esclavos y ya somos libres. Así debe de vivir una vida cristiana. La vida del cristiano debe de vivir así. Y la vida del cristiano debe de saber que debe de vivir conforme al modelo de el proveedor de la fe, el proveedor del espíritu. Él debe de vivir así. Él debe de vivir la vida así, haciendo énfasis que vive en aplicaciones de su vida cristiana, porque el proveedor de la fe se le exige. ¿Y qué es? Heredero. ¿Y cómo vive un heredero? Libre. ¿Y para qué vive libre? Vive para honrar, obedecer, buscar, llamar. Porque al que le pide se le da, y al que toca se le abre. Versículo 3, 4 y 5. Versículo 3, 4 y 5. Cuando vives como un esclavo y luces, o eres libre totalmente o no eres nada. Cuando vives como lo mismo que estaba diciendo ahorita, hermano. Cuando vives como esclavo y luces como que eres libre, o totalmente eres nada. O eres tibio o eres caliente. O eres dulce o eres amargo. Y déjame decirte de otra manera. O eres dulce, o eres amargo, o eres tibio, o no eres nada. Hello. Claro, hermano, porque eso es así. ¿Esclavo o libre? No puedes decir que eres libre y vivir como esclavo. Y yo puse aquí en estas aplicaciones en nota, o eres amargo o eres dulce. Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. O eres una cosa o eres otra. Es lo que Pablo se quiere referir en el versículo 13. Hermanos, porque en el versículo 3 y el versículo 2, hermanos, porque cuando Cristo vino nos hizo totalmente libre. No hay otra cosa. Nos hizo libre, totalmente libre. No hay más. Eso me lo tomo yo para mí mismo. Mientras yo hacía estas notas y aplicaciones anoche, yo lloraba y me decía a mí mismo, wow, ¿estoy yo siendo esto lo que yo estoy predicando? Decía, y decir una cosa hoy y decir otra mañana. No puedes decir una cosa hoy, comprometerte con alguien, decirle una cosa hoy y decirle otra mañana. Como muchas veces pasa. No, mira, te veo a las 8 mañana. Y mañana es martes y llegas el miércoles y le dices, no, hoy es que puedo. No puede serlo así. El cristiano, si sí o no. Si es sí o es no. No puede estar en dos aguas. O estás, como dice Santiago, o estás en el agua salada o estás en el agua dulce. No puedes vivir
una vida de pecado y lucir como que no vives esa vida de pecado. Ese es el problema. Tú no puedes decir que eres heredero de los atributos del reino de Dios y vivir aquí abajo deshonrando a tu Señor. Porque esa herencia tuvo un costo. Y serte heredero tiene un costo. Y en el proceso, mientras tú más te haces hijo de Dios, porque es un proceso, y el proveedor aquí es el Espíritu de Dios que provee la herencia, que provee lo necesario para nosotros vivir bajo esa realidad de herencia. Y decía alguien por ahí, cuando eres adoptado como hijo y no lo sabías. Claro, porque algunas veces no lo sabemos. Algunas veces no lo sabemos que somos adoptados como hijos y no lo sabemos. Se nos va de la mano, se nos cae de la mano. Hermano, se nos olvida como cristianos andantes de este mundo que estamos rodeados de lobos rapaces. Estamos rodeados de un mundo tirano que sube a las redes sociales para hacerle daño a otro. Somos cuestionados como predicadores, pastores, misioneros, evangelistas, maestros. Somos cuestionados. Hermano, la lucha espiritual detrás de este muro, de esta eternidad, hacia la otra eternidad es muy cierto. Los trasfondos vitales de la materia vital, de la gracia salvífica y de la posición de la fe en el creyente disminuye, no es por conocimiento, disminuye por no pasar tiempo con aquel que le ha dado la herencia, la salvación, la posición, la riqueza, sentado en los lugares celestiales, porque somos así. Por naturaleza estamos propensos a decir una cosa hoy y decir otra mañana. Algunas veces andar en dos aguas, ser tan dulce como amargo, tan caliente como tibio. La atención clara, la extensión clara de este mundo vital en un mundo tirano es que el cristiano, cuando vaya a reunirse con gente no cristiana, deba de entender que debe demostrar su liberación y hablar expuestamente, abiertamente acerca de el testimonio de Cristo en su vida y su testimonio como secular. Y una vez como secular, dar por estimación de que cómo puedo hacerle un puente para, si el Espíritu me da la posibilidad de yo hablarle de Cristo. Porque lamentable el caso, si este mundo como va, sigue en ese carril, va a terminar estancado el carril y estirado el carril, estirado del sitio donde va. Hermano, Pablo hace el énfasis en el versículo 3, porque si no menciona al dador de la herencia, si no menciona al orquestador de la herencia, escucha el 3 y escucha el 4. Eso mismo sucedió con nosotros antes que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los príncipes espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, éramos tiempo pasado. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, tiempo presente. Tiempo verbal pasado, el verbo circulativo. El verbo aquí, la palabra para definirla más clara como sin embargo, es la cuestión de la palabra pero ya, pero ahora. Ahora, no es que ahora. Sin embargo, ¿sabes algo? Sin embargo, ¿piensas algo? Piensa de esta manera. Piénsalo de esta manera, sabes algo. Para darte el contexto del sonido, del lenguaje, del contexto del capítulo 4. ¿Sabes algo? Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo que cumplido por quién, establecido por quién, establecido por Dios. Dios lo envió para que comprara, de ahí es que yo saco mi mensaje, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Hermano, éramos esclavos. Hermano, estábamos propensos a morir.
Estábamos bajo los regímenes espirituales de este mundo, bajo la maldición de este mundo. Y esa herencia corporativamente, de esa herencia a una ciudadanía, Cristo expiró y dijo, consumado es. Y ahí estábamos tú y yo, predestinado, escogido, ahí estábamos tú y yo. Decía alguien, no 1000 veces, no jamás lo permita Dios que pensemos que has actuado de una forma injusta en la salvación de los pecadores. Claro que no. No jamás, no nunca pensemos que tú has actuado, Dios, de manera injusta en la salvación de los pecadores. Hermanos, en el versículo 5, 6, 7, Dios lo envió para que compre la libertad de los que éramos pecadores, esclavos de la ley, a fin de poder adoptarlo como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clama, Abba, Padre. La compra de tu libertad y adopción son tuyas. Y además, esta es aplicaciones para tu vida. Y además, es tu satisfacción de salvación. Escucha bien claro. La compra de tu salvación, la libertad y adopción son tuyas. Y además, en tu satisfacción de la salvación, de salvación continua, y la aplicación es de vivir libremente para hacer lo bueno, lo correcto, y no para contribuir en lo malo delante de Dios y delante de los hombres. Tú y yo tenemos que contribuir, y la salvación que te ha sido comprada y dada a ti, la adopción de como hijo y la satisfacción de tu salvación continua son aplicaciones para tu vida, para hacer lo bueno y lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. Él lo envió. ¿Y para qué lo envió? Lo envió para comprar la libertad. Lo envió para comprar tu salvación. La compra de tu salvación te trajo de regreso a tu linaje, te dio la fe necesaria que necesitas, y ahora tú tienes que andar como libre, porque si no andas como libre, ¿cómo vas a andar? Tú le puedes esconder tu pecado al humano, que el humano no piensa en si tiene condenación o no condenación, el que es impío. Tú tienes que resumir cuentas si estás en una iglesia cristiana, ortodoxa, de buena, sana doctrina, reformada. Pero lamentable el caso, tú no puedes lucir en un mundo creyéndote que eres una cosa y eres otra cosa. Hello. Porque si el evangelio no te da seguridad, confianza plena, anclada en tu salvación y en tu fe, ¿para qué vas a decir que eres cristiano? Porque si tú estás pendiente a lo que dicen los demás y no te miras tú en el espejo, tú y yo necesitamos mirarnos en el espejo constantemente. Por eso, el Espíritu Santo ponlo ahí, es la garra de nuestra herencia conforme a Efesios capítulo 1, versículo 1 al 14, al 4. Él es el experimentado en nuestros corazones como el amor de Dios, Romanos 5:5. Conocido a través de Hijo de Dios, Romanos 6:8. Explicado por la palabra inspirada de Dios, Hechos, Romanos y Corintios.
Hermano, todo lo que estos pasajes tienen como resultado y excelencia es que el versículo 7 termina diciendo: ahora ya no eres un esclavo, sino hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Espérate. Yo estaba perdido, muerto en mi pecado, era blasfemo, era fornicario, era mentiroso, era adúltero. Y tú pagaste, compraste mi salvación y me traíste y ahora tú me haces un heredero. Tú me estabas mirando en mis delitos y pecados desde el principio hasta mi fin, me estabas mirando, tú me escogiste, me libraste con el poder de tu cruz y ahora yo soy un heredero de tu reino. Eso es para ti, eso es para mí. Eso es inconcebible. No hay palabra para describir la grandiosidad de estos versículos en un modo de Trinidad. Y sus significados y su énfasis y su analogía previene a que... ¿Por qué Pablo tiene que mencionar a Cristo en el 5 como el enviado, nacido, sujeto? ¿Y por qué Cristo tiene que mencionar en el 6 debido a que éramos o somos o éramos y somos como esclavos y estábamos como esclavos? Tenía que mencionar en el versículo 6 terminando al espíritu de la garra de nuestra herencia, del experimento de nuestro amor en nuestros corazones como de Dios y conocido a través del Hijo de Dios. Porque, hermanos, esta es la metáfora o el entendimiento y el conocimiento más grandioso en Gálatas capítulo 4, que le está hablando a un grupo en específico en Galacia, y él le dice: miren, piénsenlo. Sin embargo, como éramos, así mismo. Y cuando dice así mismo, hace el énfasis de que esto mismo es como esto mismo. Y este mismo pagó en la cruz para darnos esto mismo. ¿Y qué es? Heredero de su reino, porque compró tu salvación con derechos y privilegios. Esos derechos, esos privilegios que los ángeles tienen, que los serafines tienen, que los ancianos tienen en el trono de la gracia, eso mismo lo tenemos tú y yo cuando vivimos una vida libre como hijo y no como esclavo, luciéndole al mundo que somos hijos, pero vivimos una vida de esclavitud. Fin de la cita. Dios es el primero y el mejor, por lo tanto, debe tener de nosotros lo primero y lo mejor. Dios es el mejor Dios es el primero y el mejor. Por lo tanto, debe de tener lo primero y lo mejor de nosotros. Escucha mi nota y con esto concluimos. Si ha visto una vez en la historia de la iglesia o ha visto una vez en mi crecimiento espiritual que mi fe ha disminuido por cosas triviales de este mundo, déjame decirte, no es así. Me miré en el espejo la semana pasada y no puse esta predicación por rápida, sino que me tranquilicé, pensé un poquito más cerca de lo que en verdad importa. Y me dije en mi aposento, en mi cuarto: Señor, ¿estoy yo siendo lo que predico? ¿Estoy yo viviendo lo que predico? Trátame, Señor, en mi corazón. Clava en mi corazón. Y hazme hablar tu verdad, pero también vivir tu verdad. No quiero ser más un esclavo lleno de esclavitud. Quiero vivir para ti, pero libre. Libre de venganza, libre de odio, libre de envidia, libre de caídas sexuales, etcétera, y como otras. Señor, hazme ver la vida como tú la ves y tu hijo también. Gracias por esta herencia, porque yo no pensaba estar aquí a esta edad tampoco. Yo pensaba estar perdido, muerto en mis delitos y pecados, pero tú me trajiste una familia eterna, me brindaste la salvación, me diste la liberación de tu poder en la cruz, no solamente a mí,
sino también a todos mis hermanos y a todas mis hermanas en generaciones en generaciones. Policarpio, y con esto sí termino, en sus años, un mártir de la iglesia, dijo lo siguiente: el esclavo que vive como esclavo siempre va a lucir frutos indebidos o no va a accionar como los frutos que debe accionar. Cristianos que van a la iglesia en tiempos como rutinarios son cristianos que la iglesia lo tiene, pero hay iglesias que no le ponen mucho asunto, porque son cristianos común y corriente, cristianos de doble ánimo, tibios, calientes, fríos, dulces, amargos, y andan por su camino por donde quiera sin saber por dónde van, sin propósito y sin Dios en su mundo. Yo era un joven, me di de cuenta de mi pecaminosidad, pero yo por Policarpio lo que más me vi a mí mismo fue que como un hijo de Dios omnipotente, la segunda persona de la Trinidad, se tuvo que clavar en una cruz para darle liberación, una herencia y una salvación. No te bastó con el pueblo de Israel sacarlo de Egipto, sino que nos traíste esta grandiosidad de tu gloria, de tu gracia, de tu salvación, de tu omnipotencia. La traíste a nosotros, gentiles, y todo aquel que vive como esclavo, luciendo como que libre y haciéndole ver al mundo que él es libre, y lo que vive como esclavo será arrojado al lago de fuego sin excusa. Fin de la cita, hijito. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, por tu fidelidad, por tu mansedumbre. Gracias, Señor, porque separado de ti, nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque tú eres omnisciente y omnipresente. Gracias por tu palabra. Gracias por tu fidelidad.